buenas amigas, ¿cómo están? Qué gusto que ya estamos conectadas, que ya estamos listas, sentadas aquí cómodamente en nuestro hogar. Vamos a dar unos minutos para que se sigan añadiendo más mujeres, por favor. Gracias. Ahorita no me veo. ¿Sí? ¿Por qué no prende esto? ¿Sí me estoy viendo? No prende. A ver, ya la prendí. Ya la apagué. Trabajando actualizaciones. Transformadas. Y siempre lo paso al correo y... Ya. ¿Qué tal, amigas? Ya estamos ahí. Veo a Angie. Saludos, Angie. Veo a Sara López, a Male Moreno, a Prisi, nuestras fieles amigas de siempre y las que se van añadiendo. Qué gusto que estemos nuevamente en este día tan hermoso, tan soleado. No sé si ya saliste a caminar. Hoy salí a caminar. Me encantó la mañana tan fresca, el sol tan radiante, el cielo tan azul. No podemos dejar de maravillarnos de la creación del Señor, ¿verdad? Pues estamos listas con nuestro cafecito. Café entre amigas, todos los martes. Yo espero que tú ya tengas agendado este tiempo para que puedas estar recibiendo la palabra de vida, la palabra de verdad. Mándenos sus mensajitos, por favor. Estamos aquí ya listas para recibirles. Escríbanos por medio del Facebook. Mándenos un saludo o un comentario sobre el tema. Hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan, amigas? Hemos estado hablando de vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, vivir el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Y como yo estemos entendiendo ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué tanto énfasis del Espíritu Santo? Mis amadas, porque el Espíritu Santo es Dios mismo habitando dentro de nosotras. Y este poder que tenemos, esta gracia de que en nuestro corazón esté habitando
Dios mismo es el que nos da apertura, nos da victoria, nos da confianza, fortaleza, nos da todo, porque el Espíritu Santo es todo, el Espíritu Santo es Dios mismo, porque Jesús murió en la cruz y dijo, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré otro consolador, les dejaré al Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el que queremos conocer, queremos abrazar, queremos depender. Por supuesto es Dios Padre, es Dios Hijo, no estamos excluyendo a ninguno de las otras dos personas de la Trinidad. Este es el ministerio del Espíritu Santo y por eso estamos haciendo énfasis en ello, porque anhelamos vidas transformadas. ¿Y qué crees? ¿Cómo crees que se llama el tema de esta mañana? Transformadas por el Espíritu Santo. ¡Wow! Dile a la persona que tengas a tu lado, escucha, vamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Saludo a Manuela también. Gracias, Manuel, por conectarte. A Berito, a la señora Luz, un abrazo, un beso. A Male Carrasco. Carmen, te mando un abrazo, muchos besos, te mando también todo mi amor. A Cookies, bueno, todos desde Ciudad Juárez, Cookies, wow, qué bendición. Eso es lo maravilloso de las redes, ¿verdad? De que podemos llegar hasta el otro extremo del planeta. Así es. Así de que saludos a todas. Y bueno, pues ya tienes tu café, tienes tu Biblia, tienes apuntes y tu libreta. Ay, qué delicioso, ¿eh? No sé si te llega el aroma. No voy a hablar mucho de esto porque no soy una experta, pero ¿tú conoces el proceso del café? El proceso, el tratamiento del café. ¿Conoces las plantas del café? Tuvimos la oportunidad hace, creo que 3 años, un retiro allá en Veracruz, y había muchos arbustos de café y pudimos conocer la planta. Pues es una planta, no es un arbusto grande, al contrario, son arbustos muy pequeños. Pero el grano, pues es, el fruto de esa planta, pues es un poco rojito, muy duro, ¿verdad? Pero el proceso que hace el agricultor y los que se dedican al cultivo del café, para que tú y yo podamos degustar este sabor, este olor, es un proceso bastante interesante. El grano del café, así sencillamente, sin meterme en muchos embrollos, el grano del café tiene que ser pasado por un proceso, por un procedimiento a altas temperaturas. Sí, tiene que ser pasado por altas temperaturas. Y dependiendo de la altura donde fue cosechado el café, dependiendo del tipo de la planta, dependiendo también de los grados de calor, dependiendo de muchos factores, es el tipo de café que degustamos. Pero el punto que te quiero decir, para que tú y yo disfrutemos esta deliciosa bebida, el aroma, que hasta toda la casa empieza a oler a cafecito, ¿verdad? Esto tuvo que tener un proceso, y un proceso de mucho calor, de fuego. Pues tiene algo que ver con lo que vamos a platicar esta mañana, amigas. Transformadas por el Espíritu Santo. Transformadas en las manos de tu Dios para que tu vida suelte el aroma, tenga el sabor que a ti te va a beneficiar, pero que también a todos los que están a tu alrededor les vas a bendecir. Transformadas por el poder del Espíritu Santo. Saludos a Teresita, un abrazo, Lido. Carito Alonso hasta Oaxaca, bienvenida. Alejandra, tenemos a nuestro amigo Abraham, qué bueno que estás con nosotros también. Almita,
Bueno, se están agregando. Lupita García también. Qué gusto, ¿eh? Bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestra plática, ¿les parece? ¿Están bien? ¿Están escuchando bien? Díganos si tienen buena señal, el sonido. Yo creo que sí, porque si no, ay, a ver, aquí me dice Lupita, casi no se escucha. Bueno, vamos a tratar de arreglar todo este asunto, pero la semana hablábamos sobre la guianza del Espíritu Santo. Qué importante es conocer la voz, reconocer la voz del Espíritu Santo en el momento de tomar decisiones. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo lo recuerdo muy bien, por ahí del mes de noviembre del año pasado, ya tendríamos que estar haciendo los preparativos, la publicidad para nuestro 6º retiro de mujeres, por ahí del mes de noviembre. Sin embargo, hubo un sentir en mi corazón de que ya no iba a haber más retiros, de que nuestro último retiro allí en Huastepec, ¿se acuerdan? Pues tenía que ser el último. Y fue un sentir, yo estoy segura y ahora lo confirmo de parte de Dios, porque lo que Dios estaba hablando a mi corazón era de dar fruto. Ya llevábamos 5 retiros, padrísimos todos, ¿verdad? Pero ya era momento de dar fruto, de hablar de cambios, de hablar de transformación. Entonces, eso fue algo definitivo, ya no iba a haber retiros. Todavía en el mes de enero hubo unas mujercitas de ahí de la congregación que nos decían, pastora, y el retiro, por favor, no lo deje de hacer. Y créanme que así como que se doblaba mi corazón por tener ganas de volver a hacer el retiro, pero no, era algo que venía de parte de Dios. Ahora lo confirmo porque le puedo dar gracias a Dios de que a lo mejor no bajó un ángel a decirme no hagas el retiro, a lo mejor no hubo una palabra específica, pero yo ahora estoy segura que fui guiada por el Espíritu Santo y no me estoy envaneciendo, créanme, con toda humildad se los digo, porque ahorita puedo ver a otras congregaciones que dieron anticipos del hotel, que contrataron, que esto, que el otro, y ahorita pues están muy estresadas porque tuvieron que cancelar, se están posponiendo las fechas, la gente no tiene dinero. Entonces, una serie de cosas que yo digo, Señor, qué sabiduría la tuya de verdad, porque ni siquiera fui yo, mis amadas. Qué sabiduría la tuya de poder decirnos, ya no va a haber otro retiro, ahora quiero ver fruto en tu vida. Wow. Y eso es maravilloso. Y así fue como la iglesia nació, mis amadas. La iglesia, la primera iglesia cristiana, así fue creciendo, así fue como fue avanzando, como fue caminando. Decisiones importantes, pero todos guiados por el Espíritu Santo. Recuerden lo que sucedió en el Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Si tenían que ir a predicar, predicaban, si tenían que sanar enfermos, sanaban, y no perdían la oportunidad de que las personas, las familias, todos fueran llenos del Espíritu Santo, porque ellos, los apóstoles, los discípulos, ellos palparon ese cambio dentro de sí mismos. Ellos vivieron, experimentaron la transformación. Ellos se dieron cuenta que hubo un antes del derramamiento del Espíritu Santo y hubo un después del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el detonante para que todos estos hombres y mujeres llenos de él, del Espíritu Santo, pudieran vivir una transformación. Y como ellos vivieron una transformación, pues de la misma manera su entorno cambió, las cosas cambiaron.
la ciudad cambió, sus vecinos cambiaron, sus familias cambiaron. Era una iglesia viva, era una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Y así fue como empezó, con hombres llenos de pasión, llenos del fuego, no podían parar de hablar, no podían quedarse callados. Hombres sencillos, no hombres iluminados y que venían ahí con una inteligencia superdotada. No, eran hombres sencillos, pero con un corazón rendido a Dios. Vamos a ver lo que dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, por favor. Algunas se escuchan bien, otras no. Entonces hay que rectificar nuestros equipos, ¿ok? A veces, ¿sabes qué conviene? Que te pongas unos audífonos si los tienes, si tienes un problemita ahí de audición, pero creo que vamos bien. Hechos capítulo 4, versículo 13. Quiero comentarte al margen de esto, que estos primeros capítulos del libro de los Hechos, el capítulo 2, 3, 4, 5, hasta el 8 más o menos, estos primeros 8 capítulos, realmente si tú los lees con detenimiento, es la vida de la iglesia llena del Espíritu Santo. Y esa es nuestra aspiración, este es nuestro modelo a seguir. Una iglesia que camine en el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Hechos 4, versículo 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Hombres sin letras y del vulgo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que eran hombres que se dedicaban a labores muy sencillas, no tenían una preparación como ahora, por ejemplo, conocemos universitaria, a lo mejor ni siquiera la preparatoria, hablando de nuestros tiempos. Sí conocían de las escrituras, porque acuérdense que la cultura judía tenía que enseñar a los niños desde pequeñitos las escrituras. Es más, cuando el niño, antes de llegar a la adolescencia, tenía que saber de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, imagínate. Entonces ellos, como judíos, Pedro, Juan y todos los discípulos, pues sí, leían y conocían las escrituras, pero no tenían una preparación mayor como hombres cultos, hombres de letras, dice aquí, y del vulgo, porque el vulgo era el pueblo. Había clases sociales como el día de hoy las hay, ¿verdad? Había clases sociales, estaban los del Sanedrín, los judíos preparados, los sacerdotes, estaban también los comerciantes que se dedicaban a la venta, compra y venta de mercancías, y entre las clases más, ¿cómo diríamos?, menos cultas, las clases más de más trabajo, de menos ingresos tal vez, pues era el vulgo, lo que hoy conocemos como el pueblo. El vulgo no es nada más una expresión de ay, eres un ignorante o eres un tonto. No. Muchos le dan esa connotación, pero no tiene que ser así. El vulgo era popular, la gente popular, que era la mayoría, como el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Los que estaban oyendo los discursos de Pedro y de Juan se maravillaban, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Wow. Y esta última frase
me encanta y con esa me quedo. Dice, les reconocían que habían estado con Jesús. 3 años estuvieron con él, solamente 3 años. Pero 3 años de una intensa relación, 3 años de una convivencia, de una comunión, de un acercamiento con el Señor Jesús, que dice que la gente que oía hablar a Pedro y a Juan, que les oían sus discursos, ¿qué crees? Les reconocían que habían estado con Jesús. Quiere decir que el estar con Jesús produjo en ellos un cambio, una transformación. Quizás caminaban como Jesús, quizás oraban como Jesús, quizás enseñaban como Jesús, quizás comían como Jesús, quizás tenían compasión por la gente como Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. Preguntaría yo esta mañana, la gente que nos ve, la gente, y voy a hablar en primera persona, la gente que me ve, la gente que ahora me conoce, reconoce que estoy en Jesús, reconoce que he estado con Él. Y yo también te hago esta pregunta. La gente a tu alrededor, sobre todo la gente que no te conoció antes de, ¿ha visto un cambio en ti? ¿Reconoce tu cambio? ¿Reconoce tu transformación? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Ale, Male, Maribel, todas ustedes, ¿reconoce tu familia que ha habido cambios en ti? ¿Ven una transformación? A veces la familia es cruel, ¿verdad? Y son los que a lo mejor más nos están diciendo, de nada sirve que estés yendo a ese lugar, sigue siendo la misma, pero ¿sabes qué? Esas palabras no vienen de Dios y seguramente vienen de un corazón resentido o de diferencias, pero si tú has caminado con Jesús como los discípulos, si tú has leído la palabra, si tú eres llena del fuego del Espíritu Santo de Dios, yo te digo que has sido transformada. Has sido transformada, no eres la misma persona. Me acuerdo que en una de las pláticas que he estado dando, les decía yo que cuando llegó el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada persona, como que surgió una nueva raza humana, ¿verdad? Una nueva generación de personas que sufrieron un cambio, sufrieron una transformación, quizás fueron metidas al fuego, ¿verdad? Lo que estábamos hablando del café, quizás fueron pasadas por fuego para hacer morir muchas cosas de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, y ha sido cambiada, ha sido transformada. Me acuerdo mucho y les doy este testimonio también. En mis primeros años de convertida a Cristo, una de mis mejores amigas, obviamente, pues lo que yo hice fue hablarle de Jesús. No podía yo parar de hablar. Y a ella la quiero todavía, aunque la he dejado de ver. Pero en ese entonces yo le hablé de Cristo, le dije lo que estaba experimentando, le hablaba de las cosas que yo estaba viviendo, de que ahora como yo leía la Biblia y podía entender, y bueno, todo eso que tú has hecho, estoy segura que también tú lo has hecho, porque hay fuego dentro de ti, no paras de hablar. Y cada vez que nos veíamos, yo no perdía la oportunidad de
compartirle de Cristo. Hasta que un día me paró, ¿verdad? Así, y me dijo, pero me dijo algo importante, que lo recuerdo todavía. Me dijo, Silvia, es que cada vez que yo te veo, estás mejor. Está bien tu familia, está bien tu matrimonio, veo tu casa. Cada vez que te veo estás bien, estás mejor. Estás sana, te ves muy bien. Y yo lo único que le contesté, tú ya sabes cuál es la razón. Tú ya sabes por qué es y te lo he dicho muchas veces. Y lo que ella me dijo, ¿sabes qué? Déjame como estoy. Y me dolieron mucho sus palabras porque, pues, sí quería mucho a esta amiga, convivíamos mucho con su esposo, sus hijos, como familias. Y pues ella terminó divorciada, uno de sus hijos terminó en alcoholismo y bueno, no quiero entrar en más detalles porque es muy, muy triste. Pero fíjate qué impresionante saber que hay gente que se resiste al cambio. Hay gente que no quiere cambiar. Hay un dicho por ahí que no es nada bíblico, que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, ¿de qué te está hablando ese dicho? O sea, quédate en la miseria, quédate en el pecado, quédate en tu amargura, no experimentes algo mejor. Es increíble, pero muchas personas de verdad no están dispuestas a cambiar. No están dispuestas a querer tal vez vivir una experiencia que las lleve a otra situación o a otro estado, a otra condición mejor en su corazón. No están dispuestas. Y bueno, pues Dios dice, está bien, no quieres que entre a tu vida, pues no entro. Lo que estamos viendo ahora en el TC, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Deuteronomio. Es impresionante ver cómo la dureza a veces del corazón del hombre nos lleva a apartarnos de Dios, por supuesto. Y Dios siempre advirtiéndonos, sigue estas indicaciones, haz esto, ve por este camino, porque yo te voy a bendecir, porque todo te va a salir bien, escoge mejor la vida, escoge mejor la verdad. Y siempre Dios alertándonos cuáles serían las consecuencias de una decisión, seguir por la vida o seguir por la muerte, porque todas las decisiones en nuestra vida traen sus consecuencias. Bueno, pues volvamos al libro de los Hechos. Qué impresionante. Yo te recomiendo que leas estos capítulos del libro de los Hechos para que tú veas cómo eran los primeros discípulos. ¿Qué características tenían estos apóstoles? ¿Sabes qué? Ellos obedecían a Dios. Se enfrentaron a mucha persecución, pero obedecían a Dios. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 29, otra escritura, otro pasaje. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, cuidado amigas, cuidado. Quiero darte el contexto de este versículo porque no alguna vaya a decir, ay, es que la pastora Silvia dijo que no te tengo que obedecer y te pones en pleito con tu marido o con el jefe, ¿verdad? Es que yo obedezco a Dios. Cuidado. El contexto de este versículo es porque precisamente ellos estaban enfrentando una persecución. Y los sumos sacerdotes, los sacerdotes del Sanedrín, los religiosos, ¿verdad? No querían escuchar el mensaje de la cruz, no querían escuchar hablar de Jesús, les zumbaban los oídos, les salía urticaria, ¿verdad? Y entonces había un rechazo, una oposición al evangelio impresionante. Pero en el corazón de Pedro como del resto de los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y Dios les decía, vayan y prediquen el evangelio. Esa era
la misión que tenían. Obviamente, los sacerdotes estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y ese es el punto de este versículo. Que cuando alguien te obligue a hacer algo contrario a la voluntad de Dios que está escrita aquí en la palabra, si alguien te obliga, si alguien te induce, si alguien influye en ti para desobedecer la voluntad de Dios, entonces ahí aplica este versículo que dijo Pedro, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te respalda. Cuando tú quieres obedecer a Dios, cuando tú quieres hacer lo correcto, lo que es su voluntad, Dios te va a respaldar. Entonces, mira, los discípulos obedecían a Dios. Y quiero que te vayas identificando, ¿verdad? Ellos hablaban con poder de Jesús y con denuedo la palabra. Te digo, no callaban. Oportunidad que tenían, hablaban, fluía, porque eran llenos del Espíritu Santo. Por eso tenían tanta facilidad. Imagínate un Pedro, un hombre sin letras, un hombre sin estudios, y hablar con tanta facilidad. Muchas veces decimos, no, es que a mí me da pena porque no tengo facilidad de palabra, no tengo buena dicción, ¿verdad? ¿Sabes qué? La llenura del Espíritu Santo, aún eso lo puede transformar y te puede hacer una mujer que hable con denuedo la palabra. Tenían una fe activa, no una fe pasiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la fe pasiva tú puedes decir, no, yo creo mucho. Ahí hay un problemita, no sé si están escuchando bien. Por favor, háganlo saber, que ya casi no se escucha. A ver, ¿ya me están escuchando? Se fue el audio. ¿Me están escuchando? A ver, a todas las mujeres les pido, voy a hablar un poquito más fuerte, ¿sí? Hay equipos que no nos funcionan, entonces vamos a desecharlo. Ya. Así vamos a estar terminando esta plática. Ya. Espero que Dios nos permita llegar hasta el final. ¿Ok? ¿Ya estamos listas? Qué bueno, ya se escucha. Bueno, entonces, ¿qué les estaba yo platicando? Que ¿sí alcanzaron a ver este versículo? Hechos 5:29. Hechos 5:29, por ahí alguien que lo pueda escribir, por favor. Gracias, desde el Estado de México también nos están escuchando. Bueno, Hechos 5:29. Dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? No sé si escucharon esa parte. Necesitamos entender el contexto, No vayan a tomar esto solamente como un texto y decir, pues yo no estoy obligada a obedecer a mi jefe y yo obedezco a Dios, o no voy a obedecer a mi líder, yo obedezco a Dios. No está diciendo eso. Cuando es contrario a la voluntad de Dios, entonces puedes resistirte a la obediencia, ¿sí? Tú no puedes obedecer al hombre que a lo mejor te empuja o te obliga a hacer cosas indecorosas, cosas indebidas,
solo porque eres su esposa. Cuidado. Es mejor obedecer a Dios cuando las cosas que te piden hacer otras personas son contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, ahora el punto 2, ese es el 1. El 2, hablaban con poder y con denuedo la palabra. ¿Y eso de dónde viene? De la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? No tengas temor, no puedes decir es que yo no tengo facilidad de palabra. El Espíritu Santo te hace hablar con denuedo la palabra. El número 3, tenían una fe activa. La fe activa, contraria a la fe pasiva. Es lo que nos decía Santiago, la fe sin obras es una fe pasiva. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo creo en la Trinidad, yo creo en la palabra, pero no haces nada, no haces nada, estás encerrada, estás en tu casa, no compartes el evangelio, no sirves la iglesia. Esa es una fe pasiva, cuando eres indiferente a las necesidades de las personas. Y la fe activa pues es todo lo contrario, ¿verdad? La fe activa es la que dice yo creo y yo hago. Yo creo y yo hago. Yo creo y yo hago. Tú puedes decir eso, repetir eso. Yo creo y yo hago. Esa es la fe activa. Y ahí en Hechos capítulo 3, les digo que estos versículos están padrísimos. Capítulo 3, versículo 6. Cuando están fuera del templo, Pedro y Juan, y se encuentran ahí a un cojo, a un hombre cojo de muchos años, y entonces dice en el versículo 6, cuando el hombre les pide una limosna, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, le dijo, levántate y anda. Y el 7, tomándole por la mano derecha, ¿qué dijo? Lo levantó. Entonces, dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. O sea, la fe de Pedro y de Juan era una fe activa. No solamente le dijeron, sí, recibe a Jesús, vamos a hacer una oración contigo. O sea, lo vieron postrado, lo vieron en una necesidad. Y ¿sabes qué? No le dieron lo que él pedía limosna. Lo que la gente necesita es ver el poder del Espíritu Santo en nosotros para vivir vidas transformadas. Pedro y Juan habían sido transformados y ellos transformaron la vida de este hombre que estaba postrado por años en una vida inútil. ¿Te das cuenta? Una fe activa. Hace unos días vimos una película cristiana que está basada en un libro. Es la vida de un pastor que estaba viviendo en Sudáfrica, y no les voy a platicar toda la película, pero a ver si ahorita Gaby nos puede decir el nombre del libro, de la película. Pero había una sequía impresionante y él se había comprometido, él había pedido un préstamo en el banco porque él quería cosechar papas, pero la papa es un tubérculo, ¿verdad?, que necesita humedad, está bajo tierra. Bueno, el punto es que toda la gente dudaba de que vinieran las lluvias para tener una gran cosecha de papas y que él pudiera tener esta abundancia, darle al banco lo que le debía y además alimentar a toda la comunidad. ¿Sabes qué? Ellos tenían una fe activa. Se llama fe como patatas. Si alguien ahí, a ver si lo puedes escribir.
Fe como patatas, así se llama la película y está basada en un libro. Y entonces, bueno, el punto que les quiero decir es que este pastor tenía una fe activa. ¿Por qué? Porque ellos hicieron los surcos, ¿sí? Y esa película, me dice Gaby que solamente en el Facebook la pueden ver. Ok. Hicieron los surcos en el campo y sembraron las semillas de las patatas. Y estuvieron esperando semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, y la lluvia no llegaba. Toda la gente estaba ya pues dudando, criticando al pastor, que cómo era posible que hubieran hecho surcos, porque no llovía. El término eran 4 meses para que lloviera, y entonces las papas pudieran crecer, la semilla pudiera crecer. Pero, ¿sabes qué? Este pastor tuvo una fe activa, porque él no se esperó primero a que llegara la lluvia para después plantar las semillas. Él dijo, voy a plantar las semillas, y yo creo que Dios puede hacer que debajo de esta tierra nazcan las papas. Llegaron los 4 meses, y ¿sabes qué pasó? Nunca llovió. No llovió ni una gota, ni una nube. Pero ¿qué sucedió? Este pastor, junto con sus discípulos también, dijeron, ¿saben qué? Vamos a ver, algo ha de haber abajo de la tierra. Y empezaron a escarbar, después de 4 meses, los surcos. ¿Y qué crees? Mira, así, unas papas gigantescas, unas papas enormes, y escarbaban acá y salían las papas, y escarbaban allá y salían las papas. ¡Wow! Una gran cosecha. Todo el pueblo se alegró, fue un milagro, y él lo único que hizo, se tiró en la tierra, ¿verdad? Vio al cielo y le dio gracias. Pero él tuvo una fe activa. ¿Has orado por un enfermo o te da pena? ¿Has orado por tu vecina que está en depresión? ¿Has orado por el trabajo de tu esposo, creyendo, ya diciendo, ya está el trabajo, ya te voy a comprar una camisa nueva porque ya Dios te va a dar el trabajo? Es la fe activa. Esa es la fe activa. ¿Estás esperando la promesa de un bebé? ¿Ya compraste las chambritas? ¿Ya tienes ahí los zapatitos? Esa es la fe activa. La que le dice a Dios, yo te creo. Y tu fe va de la mano con las obras. ¿Sabes esto por qué puede suceder? Por la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible. Y eso es una de las características que tenían los apóstoles. Tenían una fe activa. Ahí en Hechos 3:6, les digo que estos pasajes, pues ya lo leímos, ¿verdad? Lo del cojo. También hay otro pasaje cuando Pedro, esa no la anoté, pero cuando Pedro ora por Dorcas, esta señora que se dedicaba a la costura, en Hechos capítulo 9, versículo 36, ¿sí? Entonces Pedro llega a la casa de Dorcas, que ya había fallecido. Esta mujer ya había fallecido. ¿Y sabes qué pasó? Pedro oró por Dorcas y su fe activa, en el versículo 41 de Hechos 9, la fe activa de Pedro le dijo, dándole la mano, la levantó. Igual que con el cojo, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas,
la presentó viva. ¡Wow! Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como mujeres de fe, a tener esta fe activa y hacer las cosas congruentes con nuestra fe. Bueno, me voy a apurar porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Están bien, amigas? ¿Están recibiendo? ¿El Espíritu Santo les está hablando? Estas eran las características de los discípulos. Obedecían a Dios, hablaban con poder y con denuedo la palabra, tenían una fe activa, tenían temor también de Dios, no temor a la gente, porque ellos podían enfrentarse a los sacerdotes religiosos que, ay, Dios mío, eran durísimos, ¿verdad? Pero ellos con poder, sin temor, tenían temor de Dios, eso sí, pero nunca temor a la gente. Y tenían humildad porque ellos reconocían que los milagros los hacía Dios, no ellos, porque la gente ya sabe luego, Pedro, Juan, ven a mi casa, por favor, ora por mí, o la idolatría, ¿no?, de la gente, como hasta el día de hoy puede suceder. Pero no, Pedro y Juan, ¿sabes qué? Le daban gloria a Dios, no se glorificaban ellos. Bueno, estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra. Ahora voy a tocar estos puntos. ¿Por qué tenemos que ser transformados? Primero, porque somos hechura de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Nuestra naturaleza original es tener las virtudes de Dios, ¿sí? Por eso debemos de ser cambiadas, porque el segundo punto es porque el pecado nos deformó. El pecado, la separación de Dios, la maldad, la dureza en nuestro corazón, la amargura, los rencores, todo eso nos alejó completamente de nuestro diseño original, ¿sí? Como en el pasaje de Primera de Samuel 16:7, cuando van a buscar al que iba a suceder al rey Saúl, ¿verdad? Y manda el sacerdote a buscar a los hijos de Elí, y entonces les dice, ya pasaron todos los 9 hijos de Elí, y todos bien guapos, ¿verdad? Wow, unos bombones, los hijos de Elí, altos, ¿no? Güeros, rubios, pelo rizado, bueno, imagínatelos, ¿no? Y decía, vamos ahí, porque me encanta cómo lo dice en Primera de Samuel 16, versículo 7, estaban buscando al próximo, ¿no? Dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, no mires a lo exterior, no mires la fachada, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo, dice Jehová, lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso tenemos que ser transformadas, mujeres, para que el cambio venga de dentro hacia afuera. Tú podrás ponerte botox, podrás levantarte la nariz, podrás quitarte estas arruguitas, ponerte, ahora hay unas aplicaciones, ¿verdad?, que te cambian todo tu rostro, ¿no? Y wow, puedes salir ahí, ay, qué bárbara, ¿qué te hiciste, no? Pero no, mis amadas, la verdadera transformación es de dentro, es del corazón. Por eso debemos de ser cambiadas, porque el pecado nos afeó horrendamente.
Y lo puedes ver, yo lo he visto, seguramente también en mi vida sucedió, ¿verdad? Pero yo he visto en personas cómo, a pesar de que sus rasgos físicos no sean el modelo óptimo en una sociedad donde la fisonomía, donde el aspecto es importante, sin embargo, tú ves algo que reflejan, tú ves luz, tú ves paz, y a pesar de que sus rasgos no sean tan buenos, digamos, a los ojos del mundo, ¿sabes qué? El rostro refleja algo. ¿Por qué? Porque esa persona seguramente está siendo llena o transformada en el corazón, desde el corazón. ¿Por qué otra cosa debemos de ser cambiadas? Porque una vida transformada es una vida libre de condenación. Cuando tú ya no cargas el peso de tus errores del pasado, cuando tú estás a cuentas ya con Dios, ¿sabes qué? Estás predicando el mensaje de la cruz. Tu vida está hablando del mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque una persona que vive bajo el yugo de la condenación es de que yo me equivoqué, es de que yo no puedo, es que yo la regué, es que soy un fracasado, soy una fracasada. Siempre va a caminar así con algo a cuestas que le impide levantar la vista con dignidad. Pero cuando llega el poder del Espíritu Santo, cuando eres llena del Espíritu Santo, se te quita ese yugo, ¿verdad? Porque ahora entiendes, se te revela el mensaje de la cruz y dices: Jesús, gracias por llevar esta carga, ¡pum!, allá a tus pies. Tú cargaste este pecado en la cruz y ahora yo soy libre. Y cuando esa persona experimenta la libertad, ¡wow!, es transformada y estás dando el mensaje de la cruz. Mucha gente que está a nuestro alrededor, nuestros propios familiares, ¿sabes qué? Siguen cargando el peso del pecado, el peso de la condenación. No se sienten libres, no se sienten dignos, no se sienten perdonados. Y nunca, escúchame bien, nunca una persona que no es libre de la condenación, del pecado, de la culpa, nunca va a alcanzar su potencial, nunca va a lograr los propósitos eternos de Dios. Y el último punto, porque yo seguro que hay muchos, pero una vida transformada refleja la gloria de Jesús aquí en la tierra. Jesús ya no está con nosotros. El que está con nosotros y en nosotros es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Pero ese Espíritu Santo que mora en mí me va a transformar de tal manera que yo voy a ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra. El estándar de Cristo de vivir una vida en santidad, de tener poder, de dejar el pecado, de caminar en dependencia de Dios, eso voy a reflejar. Quiero que veas esta escritura, 2 de Corintios 3:18. ¿Todavía están ahí, mujeres? ¿Sí? ¿Me aguantan? Segunda de Corintios 3:18. Háganme saber si están ahí. Realmente ha sido transformada, ese es el tema, ¿verdad? Transformadas por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18. No, 3. Dije 3:18. Vamos a ver primero el Segunda de Corintios 3:2, versículo 2. Nuestras cartas, dice, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que somos cartas de Dios, cartas de Cristo,
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Wow! Vamos a volver a leer. Vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas somos vosotros, escritas en nuestros corazones. Es decir, no tenemos necesidad de que nos recomienden, de que alguien hable bien de nosotros, sino que nuestra propia vida, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir esta vida es el mejor mensaje de que Cristo cambió nuestro corazón. ¿Ok? Y entonces ahora sí vamos al versículo 18. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformadas de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tienes que marcar estos versículos. Estos versículos nos hablan de una vida cambiada, una vida transformada. Termino con esto, mis amadas. En este tiempo, Dios nos ha pausado. Dios nos ha puesto en un alto. ¿Para qué? Para que meditemos. Y yo te pido, en el nombre de Jesús, que hagas un alto en tu vida y reflexiones. ¿Eres llena del Espíritu Santo? Y si eres llena del Espíritu Santo, ¿en qué áreas sí has sido transformada y en qué áreas no has sido transformadas? Porque este tiempo se trata de empezar a vivir una nueva vida en Dios y regresar en victoria. 4 áreas tú tienes que considerar. En 4 áreas tú tienes que considerar tus cambios. Y te las voy a mencionar, apúntalas, porque tú vas a reflexionar si en estas áreas tú has experimentado un cambio. Tu relación con Dios es la 1. ¿Es igual? ¿Ha aumentado tu fe? ¿Estás teniendo revelaciones frescas de la palabra? Número 2, tu carácter. ¿Has sido transformada en tu carácter? ¿Has dejado el pasado? ¿Has perdonado? ¿Sigues con esos hábitos de decir mentiras o de la necedad en tu corazón? Número 3, tu relación con tu familia. ¿Qué cambios? ¿Qué transformación estás viviendo en tu familia? ¿Tu familia sigue igual en cuanto a pleitos en la casa? ¿Tu matrimonio? ¿Sigues peleando con tu marido? ¿O sigues dejándote golpear por tu marido? ¿Has visto cambios en tus hijos por el poder de tu oración? Y número 4, tu relación con tu prójimo. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. ¿Tienes enemigos? ¿Tienes gente a la que no le hablas? ¿Le debes dinero a alguien? ¿Sigues practicando un pecado? ¿Te sigue atrayendo algo del mundo? 4 áreas en las que tú tienes que reflexionar. Tu relación con Dios, tu carácter, tu familia y tu prójimo. Vamos a orar.
Porque el Espíritu Santo llega a nuestro corazón no como adorno, no para ser un ídolo o un amuleto. Llega a nuestro corazón para activarnos en cambios, en transformación. Nunca digas al Espíritu Santo, déjame como estoy. Nunca pronuncies eso, porque te vas a quedar estancado. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, porque el Espíritu Santo de Dios llena ahora mismo todo tu ser interior. Declaro que el poder del Espíritu Santo de Dios te llena en este momento, y esas áreas son influenciadas, son tomadas por el poder del Espíritu Santo para ser cambiada a la imagen de Dios. Dile al Señor, Señor, escudriñame, escudriña lo más profundo de mi ser, cámbiame, Señor, me arrepiento, Señor, de seguir con esta situación. Aunque el cambio me duela, aunque me duela dejar esto, yo decido cambiar. Soy débil, pero en ti soy fuerte, porque tu poder actúa dentro de mí. Lléname, Señor, lléname, 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 lléname en esta hora, lléname en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Transformadas por el Espíritu Santo. Transformadas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amada iglesia. Gracias, preciosas mujeres. Yo les pido que de verdad, si esto llega a tu corazón, también lo compartas. No calles. Esto es lo que va a transformar a nuestras familias, va a transformar a nuestra ciudad, va a transformar esta nación, porque ese es el cambio que necesitamos de dentro hacia afuera. Mis amadas, gracias por su paciencia. Yo sé que nos colgamos un poco, ¿por qué? Pues por el asunto del sonido y todo esto, pero gracias por su paciencia, y que el Espíritu Santo siga llenando tu vida. Las bendigo y nos vemos la próxima semana. Mañana tenemos un curso interesantísimo, no se les olvide conectarse 7:30 de la noche. Vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios para administrar nuestros recursos. Las esperamos 7:30 de la noche mañana miércoles. Que Dios las bendiga. Estamos despedidas. Saludos.